En concretito, Cabina Digital Radio presenta a sus comunicadores del momento. La mujer que llegó para quedarse, Yoli Hernández. El concretito, Manuel de la Rosa. En concretito, Cabina Digital Radio presenta formación real y certera en política, espectáculos, deportes, educación y cultura. Buenas tardes, amigos de la Cabina Digital de Concretito. Ya estamos con ustedes nuevamente en esta transmisión. Hoy nos da mucho gusto de contar con una persona muy especial, ya que en secciones pasadas hemos hablado mucho sobre espectáculos, sobre la lucha libre, sobre otros temas, pero hoy va a ser un tema muy importante. Tenemos con nosotros un invitado especial que es Armando Navarro López. Él es técnico en protección civil. ¿Por qué les digo que es algo diferente? Porque hoy en día se han presentado muchos problemas naturales que se está viendo en las noticias en todo el mundo, pero en México también existen muchos problemas de este tipo. Los desastres naturales son muy comunes. Pues ya en todo el mundo ya se está saliendo de control todo este sistema de seguridad para la comunidad, y para mí es un gran honor presentar a Armando, porque ¿quién más que una gente especializada que ha trabajado en este tipo de desastres? Porque también quiero contarles que él trabaja, está con los topos de la Ciudad de México, pero nos gustaría escucharlo a él. Él sabe de la problemática que se está viviendo con respecto a la protección civil, con respecto a la seguridad, de lo que tenemos que vivir nosotros dentro de un desastre, y pues que él nos explique principalmente sus conocimientos, Chaplin. Sí. Son muy importantes, porque yo creo que muchos desconocemos sobre la problemática que existe dentro de la casa y fuera de la casa. Y con respecto a los desastres naturales, pues no hay mucho que hacer, únicamente prevenir y saber que hay muchos problemas, que tenemos que tener ese conocimiento para hacer o dar una mejor solución y ayudarnos nosotros mismos. ¿No es así, Armando? ¿O qué nos puedes comentar con eso? Efectivamente, la gran problemática que tenemos, pues muchas de ellas, estos eventos destructivos que han ocurrido a través de la historia, pues muchos de ellos son de manera recurrente, se presentan de manera recurrente. Lluvias torrenciales, sismos, incendios, todo tiene mucho que ver con la cuestión natural, ¿verdad? Pero también en su gran mayoría no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar que también aquellos eventos en los que tiene que ver la interacción del hombre con el medio ambiente, pues han provocado graves accidentes. La Segunda Guerra Mundial, sí. Las cuestiones de inseguridad que vivimos en todo el mundo, ¿no? Como bien comentabas hace un rato, pues significan el riesgo de todos nosotros como seres humanos, como población. Y pues sí, hay antecedentes históricos que nos marcan desde la época prehispánica, algunos eventos sísmicos, algunas erupciones volcánicas. De manera internacional, pues también es el mismo caso. De hecho, un evento como fue la Segunda Guerra Mundial fue lo que dio lugar a la protección civil. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los convenios de Ginebra, pues se determina la protección a la seguridad de la vida de las personas. Sí, yo quiero preguntarte, es algo que me desconcierta porque desconozco el término, pero técnico en protección civil, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en una cuestión que tiene mucho que ver con la formación propiamente dicho de las personas. Durante de estos eventos que se han presentado en nuestro país, hemos podido darnos cuenta, después de lo que te comentaba respecto a las cuestiones históricas y algunas próximas, que pues nos dábamos a la tarea de crear antecedentes, pero sobre todo antecedentes y acciones de manera reactiva. Nunca llevamos todo esto a una manera organizada, sino hasta después de los sismos del 85. En los sismos del 85 fue un parteaguas en materia de protección civil en nuestro país, dado que se observó la necesidad de tener una organización
en los 3 niveles de gobierno, e inclusive, ¿por qué no decirlo?, se dio lugar a que la población misma interactuara con las autoridades para dar respuesta a una situación de emergencia. Sí, oye, qué interesante todo ese tipo de cosas, Manuel. Bueno, Armando, yo te iba a comentar algo sobre el por qué el surgimiento de la protección civil. Ya lo aclaraste a nivel internacional. A nivel nacional, yo creo que hubo otros sismos anteriores o inundaciones, muchos desastres naturales. Pero ¿qué nos puedes contar tú sobre algo trascendental que tú hayas vivido en lo personal? Me comentabas fuera del aire que estás en los topos de la Ciudad de México. Así es, bueno, me ha tocado enfrentar diferentes situaciones de emergencia. Estuve trabajando en la Secretaría de la Defensa Nacional, me tocó participar activamente en algunos plan DN3, apoyo a la población civil en caso de desastre, en Chiapas. Los topos, también estuvimos trabajando en el sismo del 19 de septiembre del 17, estuvimos trabajando en la zona de la colonia Roma, estuvimos trabajando en Xochimilco, en Coquimbo y en algunos otros lugares. Sin embargo, refería mucho a lo del 85 porque fue un parteaguas donde inicialmente vimos la necesidad de que estemos todos preparados para enfrentar esta situación inevitable, que puede ser un sismo, puede ser una inundación. Y entonces, de ahí, del 85, parte la necesidad de crear el Sistema Nacional de Protección Civil. Preveniendo, casi previniendo, ¿no? Efectivamente, sí, el Sistema Nacional de Protección Civil nace en 1986 y es un órgano articulado que involucra a los 3 niveles de gobierno. Bueno, escuchamos todo este proyecto que se ha trabajado desde el 85 o años atrás, pero nosotros creemos que mucha gente ya murió después de 30 años a la fecha del sismo del 85. Ya hay gente que desconoce sobre la problemática de los sismos, ¿no? Pero hay otros desastres y otros problemas que existen en nuestro propio hogar, en las empresas, en el trabajo. Regresamos de un corte, nos vamos a un corte y regresamos para que nos expliques, Armando, sobre estos problemas que existen en la casa misma o en las empresas. Regresamos en un momento y no dejen de seguir viendo la sección que tenemos hoy muy especial de Protección Civil con Armando Navarro López. En un momento regresamos. Concretito, Cabina Radio. Me gustaría preguntarte algo. Ya hay unas medidas de prevención que las Naciones Unidas han manejado a nivel internacional. ¿Qué nos puedes decir sobre esas medidas de seguridad que las Naciones Unidas les ha dado a todas las naciones para llevar a cabo en los países donde más daños ha ocasionado la naturaleza? En todo el mundo, porque realmente ya no es en un solo país, sino que en todo el mundo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, la protección civil ahora está tomando una vertiente dinámica. Si bien es cierto, cada país representa diferentes tipos de riesgos por sus características propias, pero se firmó un acuerdo, se llama el Marco de Sendai, donde se recomienda precisamente fortalecer esto de hacer a la población resiliente de manera organizada. Los gobiernos deben tomar acciones concretas e involucrar a toda su población, a todas las diferentes entes de su población para poder dar una respuesta eficaz en caso de emergencia. Y si fuera el caso, recibir el apoyo de los países que forman parte de este acuerdo. Este acuerdo fue firmado por más de 189 países, entonces donde se ve una orgánica ya para buscar una respuesta eficaz. Claro. Sí, para que la ciudadanía también tome cartas en el asunto, ¿no? Así es una parte muy importante. En los sismos que ocurrieron en Kobe, Japón, ustedes bien saben, tecnológica y económicamente es un país desarrollado,
y habían previsto servicios de emergencia muy eficaces para que en caso de que hubiera un terremoto, que allá es una zona altamente sísmica, entonces tenían los servicios de emergencia idóneos para responder en caso de un terremoto. Sin embargo, cuando se presentó un fuerte sismo en la ciudad de Kobe, quedaron aislados por las propias condiciones que dejó el terremoto. Entonces cayeron en cuenta que se requería de algo muy importante, que la población civil participe, porque son el ente que va a presenciar la situación de emergencia y deben estar preparados para dar la respuesta inicial. Bueno, estamos hablando de la prevención. Principalmente ya nos dimos cuenta que los problemas de la naturaleza son muy complicados, muy difíciles. Yo te había preguntado hace un rato sobre los problemas que vivimos en una ciudad, pero también en nuestros hogares. Me gustaría que nos dijeras cuáles son, bueno, independientemente de lo que se está viviendo hoy en día es lo de los sismos. ¿Qué podemos hacer en caso de sismo en una ciudad como es la Ciudad de México? Pues nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos un sistema de alertamiento temprano para los casos de sismos. En su gran mayoría hemos experimentado sismos con epicentro en la costa del Pacífico, que es una zona conocida como el Cinturón de Fuego, que viene desde Asia hasta Sudamérica, y regularmente teníamos sismos con epicentro en esos lugares. Es importante hacer mención que pues nuestro planeta es un ente vivo y en constante desarrollo. Si bien en un principio se presentaban sismos con epicentros en las zonas, sobre todo del Pacífico, ahora hemos visto que pues también ya se tienen registrados sismos precisamente con epicentro en la ciudad. Retomando la parte de la alerta temprana, es una ventaja muy grande contar con un sistema de alertamiento, pero repito, el caso de todo esto es que la población esté capacitada en saber qué hacer. Si llega a sonar la alerta sísmica, que nosotros ya debemos tener diseñado un plan familiar de protección civil. La protección civil parte de identificar los riesgos y después de esos riesgos determinar los recursos que necesitamos para poder actuar. Organizarnos como familia, organizarnos en la empresa, para poder entonces reducir o mitigar estos riesgos. Hasta la escuela, ¿no? Así es, hasta en las las escuelas. efectivamente. Bueno, hay un plan nacional que se debe de seguir conforme a lo que manejan las Naciones Unidas, pero en cada país hay algo diferente. Hay zonas de tsunamis, hay zonas de desastres como incendios, bosques, selvas, pero sí nos gustaría, después de este corte, escuchar, vuelvo a lo mismo, sobre la prevención que vivimos en la casa, en los hogares, y algo más que después del corte les marcaremos el tema sobre la protección civil. En un momento más, en un momento más, Armando, regresando del corte. Regresamos en un momento. Ya regresamos, amigos de Concretito. Pues se nos está haciendo muy importante, Chaplin, fuera de cámara. Estuvimos comentando sobre la problemática de los sismos del 85, del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017. Te quería comentar, Armando, sobre esto. Ese día las alarmas sísmicas sonaron al mismo tiempo cuando inició el sismo, y creo que la gente se pregunta por qué no hubo ese momento de prevención, por lo que tanto dicen. Me gustaría escuchar por qué este tema de la prevención, porque sonaron al mismo tiempo del sismo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Pues hace un momento les comentaba que los sismos regularmente pues se suscitaban en la costa del Pacífico. Nosotros formamos parte de lo que se conoce como el Cinturón de Fuego, que es la zona sísmica más activa del planeta. Sin embargo, a últimas fechas se han presentado sismos con epicentros, inclusive en la Ciudad de México. Nosotros tenemos considerado, según la lejanía del epicentro, aproximadamente entre 50 y 60 segundos, tratándose desde las costas de Chiapas a las de Guerrero,
es aproximadamente el tiempo de anticipación, es decir, en la zona de epicentro se genera el movimiento y nos envía una señal de radio a la Ciudad de México y nos da ese tiempo de antelación del movimiento. En este caso del 2017, por tratarse de un sismo, un movimiento con una proximidad tan cercana como fue Puebla, entonces no tuvimos la suerte de contar con esta antelación. Prácticamente a la hora del movimiento venía la señal junto con el movimiento, se disparó el sistema, no está fallando, lo que nos lleva a insistir en la parte de la prevención y de prepararnos para enfrentar este tipo de eventos que nos toman por sorpresa y nos dejan pues prácticamente vulnerables cuando ocurre. Perdón, Chaplin, yo quiero pensar que entonces contra la naturaleza no se puede hacer mucho porque son fuerzas naturales, que efectivamente sí existe la prevención, y me acabas de decir. Yo quisiera preguntarte cuáles son los medios y las formas de los medios o las normas a seguir, porque ya hay por ahí datos, ¿no?, internacionales, que me gustaría que nos explicaras en breve, ¿no?, porque en concretito, para que la gente con peras y manzanas, decíamos, claro, nuestros cibernautas vean cómo está la problemática real en momento real. Ok, pues bien, la dinámica a nivel internacional nos marca la reducción de riesgos, es precisamente a lo que me refiero con el barco de Sendai. Reducir el riesgo significa, con acciones concretas, investigar a qué estamos expuestos para poder diseñar planes de actuación. Es decir, nos tenemos que preparar. Tenemos que echar mano de las tecnologías, tenemos que echar mano de los antecedentes que tenemos, porque aquí hay una cuestión muy interesante. No es lo mismo el sismo en la Ciudad de México al sismo en Ciudad Nezahualcóyotl. Tenemos cuestiones geológicas distintas, un tipo de subsuelo distinto, inclusive la ciudad tiene una distribución e identificación ante situaciones de sismo, y es precisamente lo que debemos considerar, prepararnos y hacer un traje a la medida en cuanto a capacitarnos para poder dar una respuesta eficaz. Muy bien, mira, los tiempos en este medio son muy cortos. Sabemos que tú no terminarías dar un curso en 2 horas, porque se llevarían muchísimas horas más en este tema, pero sí me gustaría que tú pudieras decirnos, yo como empresa, ¿qué hago con mis trabajadores en cuanto a la protección? ¿Qué hago, maestro, o qué hago yo en mi propio hogar con respecto a estos peligros que existen? ¿Qué nos puede decir sobre la prevención en estos lugares? Existe un programa que se llama Gestión Integral de Riesgos, que es precisamente esto: identificar primero los riesgos, analizarlos para ver qué grado de vulnerabilidad tenemos ante la presencia de un evento natural provocado por el hombre, y después de esto, entonces, diseñar planes de emergencia, capacitarnos, hacer simulacros y obtener evaluaciones. Esta capacitación nos va a ir dando la pauta de nuestro avance para poder enfrentar de manera real un terremoto, un incendio, etc. Es decir, nosotros en la empresa podemos llegar a gestionar esta cuestión del riesgo, y podemos transferir el riesgo ¿a quién? A quienes van a apoyarnos, es decir, por ejemplo, en caso de un incendio, a los bomberos. En caso de que haya un terremoto, ¿a quién vamos a transferir lo que ocurrió? Pues a los servicios de emergencia. El caso de esta organización es dejarnos ayudar. ¿Cómo? Sí. Si damos todas las medidas necesarias con nuestro plan de emergencia hecho a la medida, podemos inclusive generar nuestras brigadas básicas de emergencia, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, y tomar acciones concretas. ¿Dónde tenemos nuestra zona vulnerable? ¿En qué parte de mi empresa se generó el incendio? ¿En qué parte tengo las personas atrapadas? Para que cuando llegue el servicio de emergencia que nos va a resolver, le brindemos todas las facilidades para que ellos se encarguen de resolver la situación de emergencia que se haya presentado. Llámese sismo, llámese inundación, llámese terremoto, ya se cuentan con los mecanismos de actuación, solo que desafortunadamente no se pueden generalizar, y hay que hacer un traje a la medida para la escuela, para la industria, para la comunidad en general, y capacitarnos todos para ser primeros respondientes eficientes. Bueno, yo creo que acabas de decir sobre las normas, ¿no?, de seguridad y prevención, pero sí nos gustaría que pudiéramos en la empresa o la escuela, los lugares donde más se ve a la gente, cuando las costureras en el 85 se quedaron atrapadas,
cuando el Resamen, todo este tipo de gente donde más hubo daños, ¿no? Y no marcando específicamente esos lugares, pero hay muchos lugares donde hubo este tipo de problemas. Nos gustaría que, independientemente de lo que pasó en los sismos, nos dijeras, regresando de corte, sobre cuál es la situación que podemos, o la problemática, cómo podemos ayudar nosotros, porque sé que también tú tienes una especialidad en cuanto a primeros auxilios, y qué podemos hacer dentro del hogar o en una empresa, y cuáles son las medidas de seguridad que tú le estás explicando, pero también cómo podemos ayudar nosotros como personas, ¿no? Porque también es importante que nosotros sepamos qué hacer y tampoco llegar al caos ni poder alterarnos en un sismo, en un incendio o en una problemática de ahogamiento, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría que más en lo práctico, más en concretito pudiéramos ver y señalar qué es lo que podemos hacer. Vamos a un corte y regresamos para poder seguir continuando con Armando Navarro López, técnico de protección civil, y nuestro amigo Chaplin, que todavía sigue aquí con nosotros, que va a seguir haciendo preguntas. Ya regresamos. Bueno, como comentamos al principio, tenemos con nosotros a Armando Navarro López, técnico en protección civil, y a nuestro gran amigo Chaplin, mexicano Trini Guzmán. Bueno, estamos muy intrigados con la situación de este problema mundial, o los problemas mundiales que existen, pero principalmente nos quedamos intrigados con el problema del sismo del 19 de septiembre del 2017. Pero más allá de todo esto, lo que hemos comentado con Armando y fuera de cámaras, que el tiempo es corto, volvemos a repetir en estos medios, pero la explicación nos llevaríamos 3 días o más tiempo o meses explicando, y que la gente de allá, de aquel lado, podamos entender realmente la problemática. Porque yo quiero comentarle a Armando qué hiciste o qué hicimos el día del sismo, cómo salimos ese día, porque vimos que todos nos preocupábamos porque no me fuera a quedar en una obra, en un edificio, en algún lugar, o cuidar a los hijos, o cuidar al ser querido, no sabemos. Pero esto sí me gustaría que Armando nos explicara el qué hacemos en ese momento o qué podemos hacer. Pues bien, nosotros como población en general, lo que debemos hacer es prepararnos con antelación. No es nada recomendable de última hora tratar de ver qué se puede hacer, porque si bien recuerdan ustedes cuando ocurrió este evento del 19 de septiembre de 2017, había aglomeración de personas, mucha gente llevando comida, mucha gente llevando agua, pero esa acción significaba también un problema, el no poder acceder a las zonas de impacto, el no poder llegar pronto a ayudar a la gente que lo necesitaba. ¿Por qué? Porque se requiere una organización previa. No podemos tomar cartas de último momento y decir quiero ayudar, quiero ir a rescatar. ¿Por qué? Porque no tengo los elementos, y lo que haría únicamente es multiplicar el trabajo, convertirme en atrapado, sí, hasta estorbar, como... generar una condición de accidente, de caos. Eso es lo que no debemos hacer. Nosotros lo que debemos hacer es, con antelación, prepararnos, capacitarnos e identificar cuáles son las condiciones de riesgo para comenzar, como el juez, comenzar por nuestra propia casa y diseñar un plan familiar de protección civil. Entonces, ¿yo qué podría hacer en una situación así? En una situación así, lo que podría hacer, amigo Chaplin, es capacitarte con antelación, capacitarnos, tomar un curso de qué hacer, de primeros auxilios, un curso de prevención y combate de incendios. Debemos saber cómo funcionan los sistemas de alerta temprana, que es otra herramienta que tenemos. Tenemos
un sinnúmero de sistemas de alertamiento. Tenemos sistemas de alertamiento para la actividad volcánica, para los huracanes, para los sismos mismos, para cuestiones de lluvia intensa. Entonces, podríamos involucrarnos en esa parte de prepararnos con antelación. Claro, yo pienso que es parte importante lo que comentaba Chaplin, ¿no? Que llegamos y queremos ayudar, pero lejos de ayudar estamos estorbando a gente que viene con la preparación, a personas que vienen con ese ímpetu y preparación. Bueno, yo creo que las Naciones Unidas no mandan a las personas o los medios de seguridad para que no los llevemos a cabo, pero nosotros como empresa o escuela, ¿tú qué sugieres? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque los tiempos en televisión o en el medio de las redes sociales es muy corto, pero sí me gustaría que tú nos dijeras los cursos donde se pueden impartir, o que posteriormente tuviéramos una entrevista más, porque yo sé que viene un sismo muy fuerte y me gustaría que tú nos lo dijeras o que lo dejáramos pendiente, no sé, pero explícanos algo sobre esto que viene muy fuerte y ahorita vemos en qué lugar te pueden encontrar, en qué las redes o un teléfono para que podamos impartir más sobre este tema. Ok, sí, para la empresa, para el hogar, para las escuelas, se requiere identificar los riesgos a los que se está expuesto, determinar el grado de vulnerabilidad que tiene cada una de las construcciones, propiamente dicho hasta de los puestos de trabajo, las actividades cotidianas, los materiales con los que trabajamos, y entonces después de esto, ya después de evaluar el grado de riesgo, diseñar planes de emergencia, hacer trajes a la medida de cada uno de estos lugares y diseñar planes de emergencia fructificándolos con simulacros. El simulacro nos va a dar un parámetro a evaluar. Y con respecto al sismo fuerte que se espera de la llamada brecha de Guerrero, es una condición tristemente real y debemos prepararnos para enfrentar cuestiones difíciles. No debemos considerar caer en manos de gente improvisada que nos va a venir a preparar con una capacitación de 2-3 horas y pues que nos lleva a lo que vivimos. Yo no sé, yo creo que la gran mayoría de nuestro auditorio y de nosotros pudimos experimentar en carne propia la situación de vivir un fuerte sismo como fue este que vimos el 19 de septiembre, de 2017. Efectivamente, bueno, Armando, ¿dónde te podemos localizar o nuestros seguidores, dónde te pueden localizar las escuelas, las empresas, dónde te pueden encontrar en las redes o gustas dar un teléfono? Aparte que vamos a llevar una segunda entrevista, si nos lo permites, y bueno, para informar sobre este sismo y algo más que tú sabes, que es sobre los primeros auxilios. Desde luego, quiero comentarles que soy técnico de urgencias médicas y técnico en protección civil, y sí, con mucho gusto, a mi cuenta de correo electrónico les dejaré entonces la dirección de correo electrónico y mi número telefónico para que en concretito nos estemos poniendo de acuerdo en caso de que alguien esté interesado en recibir capacitación o inclusive que les elaboremos su programa de protección civil, análisis de riesgos, etcétera, pues con todo gusto estamos para servirles. Muy bien. Chaplin, comentario antes de irnos. No, antes que nada, qué bueno, nos estás poniendo al tanto. Pero aparte de toda esa capacitación, también hay cursos, también se pueden manejar cursos. Por supuesto, de hecho es lo recomendable que todos y cada uno de nosotros seamos gente capacitada y activa, con lo mínimo necesario, pero tengamos conciencia de qué hacer ante una situación de emergencia. Que nos dejemos ayudar, Chaplin, como les decía hace rato. Sí, es cierto, sí, que verdad que sea la humildad. Muy bien, nos dejó intrigados con el sismo que viene un poquito más fuerte, pero nos gustaría algo muy importante, prevenir, que con gente especializada como Armando podamos escuchar los talleres, los cursos que ellos imparten, para que sepamos qué hacer en el momento de un desastre de este tipo. Y esto lo vamos a ver en una segunda entrevista, que Armando se comprometa a venir y a explicarnos, pero sí nos gustaría que la gente tomara medidas de seguridad en el hogar, donde esté, en la calle, en los bosques, que seamos más conscientes y que le demos
algo de vida más a este planeta que estamos acabando. Nosotros mismos lo estamos acabando. Vamos a tener una entrevista posterior con Armando Navarro López, técnico de protección civil, y agradecerles a todos ustedes, a nuestro amigo Chaplin Trini Guzmán, Armando Navarro López, por esta atenta invitación que le hicimos y que aquí está con nosotros. Gracias, amigos de Concretito, hasta la próxima.